Mike Phillips va a grabar la sesión de esta noche. And all of those of you who are on now already know me. I think you, Christian, I think you were on like the first session. So they know Yes. you. Bueno, todos, la mayoría conocen a Mike Phillips y algunos de ustedes pues me conocen a mí que estuve en la primera sesión y en la segunda. Yeah, we've had a bit of a sabbatical here of several weeks with bad connections and travel, and I apologize greatly for that. Bueno, Mike Phillips quiere disculparse por todos los inconvenientes en las semanas anteriores, por los viajes y algunos compromisos de trabajo. But my traveling is over. Excuse me, Mike. My traveling is done for quite a while. Ya por ahora Mike Phillips no tendrá más viajes programados. And so I shouldn't have any problem going forward. Excuse me, Mike. Yeah, I can't hear you over the background. What happened, Mike? I can't. It's hard to hear you over the kids. Wait a second. I don't know what happened. Okay, Mike. Yeah, so we should have clear sailing for the remainder of the classes in terms of me having good bandwidth and not having to be anywhere. Okay. Yeah, I was recently in Colombia and Costa Rica. Bueno, como muchos se dieron cuenta, hace poco Mike Phillips estuvo en Colombia y Costa Rica. And we had a nice drumline and color guard competition in Costa Rica. En Costa Rica se llevó a cabo una competencia de grupos de sesiones de percusión y de color guard. And we are using the Florida universe now that you're all familiar with. Están usando las planillas de la Florida que ya muchos de ustedes conocen. And at that competition, a color guard scored a legitimate 77. Y en esta competencia, pues en la parte del color guard se usó con los puntajes reales que se emplean en estas planillas. And they're going to come to WGI in Dayton this year. Y los ganadores van a estar en WGI en Dayton, Estados Unidos. Me and my team, when we come to judge, we feel like music archaeologists. Recuerden que cuando el equipo de Mike Phillips y él mismo visitan nuestros países, pues la idea es que ellos sean como arqueólogos musicales. And one of the joys of judging in different countries, which I hope you'll get to experience, is you come across hidden jewels. Y pues la idea cuando ellos vayan a juzgar en estas competencias por ahora, mientras ustedes estén entrenándose, la idea es que ustedes sean como unas piedras en bruto, como unos tesoros escondidos. And I'm always happy to tell my fellow judges and people I know about the great things that are happening in Latin America with the bands and color guards and drum lines. Y a Mike Phillips siempre le complace poder contarle a sus colegas todo lo que se está haciendo en Latinoamérica en términos de color guard, de líneas de percusión, en todos los ámbitos de las bandas de marcha. And you will experience the same thing. Y muchos de ustedes ya han experimentado lo mismo. We're excited that we're going to have 2 Colombian bands in Florida next week. Ya si no se sabe si, pues Philly no sabe si ustedes tienen conocimiento de que hay 2 bandas de Colombia que estarán la próxima semana en Estados Unidos, en la Florida.
I put out an open invitation to bands last year for people to come and compete at the Florida Marching Band Championships. El año pasado Mike Phillips envió una invitación abierta a cualquier banda de América Latina para participar en la competencia internacional que está lanzando la Asociación de Jueces de la Florida. Two bands showed a serious interest, Guardia Fantasma y Colegio Universidad Libre de Bogotá. Y dos bandas estuvieron realmente interesadas en esta competencia, que son Guardia Fantasma y Colegio Universidad Libre. So we're very happy to have them come. They're going to compete. They're arriving on the 8th. Están muy contentos de tenerlos allí en la Florida la próxima semana. Se supone que el 8 de noviembre ya estarán viajando. And then they will be competing at a regional contest on Saturday, November 10th. Estarían empezando a competir en una competencia regional el 10 de noviembre. Then on Monday, they will be performing at Disney World. Y el lunes, al siguiente lunes, estarían presentándose en Disney World. And then they'll be sightseeing at beaches and at Disney. Y bueno, habrá un tour en Disney, habrá una oportunidad para ir a la playa allá en Orlando. And then they will compete in the semifinals or prelims for the Florida State Marching Band Championships in the new international division on Saturday. Y luego al siguiente sábado estarían presentándose en las preliminares o las, digamos, en las semifinales el sábado. So it's very exciting, and we hope to see more bands next year to come. Es algo realmente emocionante y espera Mike Phillips que el próximo año pueda haber más bandas de América Latina en esta competencia. And as your bands get better, we also hope to see you, some of your bands come to the WGI wins competitions. In fact, several groups are thinking about going not this April, but a year from April. Y lo mismo con los grupos de vientos. Hay muchas bandas que están interesadas en ir a WGI en abril, no del próximo año, sino del 2020. And one of the groups, one of the people that I think we have Paulo on right now. Let's see, I'm try and unmute Paulo. Yes. Hello, Mike. Hello. Hi, Paulo. Hello, Mike. Hello, compañeros. Buenas noches. Yeah, Paulo is the director of Colegio Universidad Libre, who's one of the bands coming next week. Pablo Johan es el director de la banda del Colegio Universidad Libre que va a Estados Unidos la próxima semana. So, Paulo, ¿es tu todo loco ahora? Bueno, Mike Phillips le pregunta que si todo está muy loco, Pablo Johan, previo al viaje. Bueno, hay bastante que hacer, pero es emocionante. Como decía Mike, ese momento es una experiencia muy enriquecedora. Y sí, hay que correr con cosas, pero todo vale la pena y organizando para que todo salga bien. Mike nos ha colaborado muchísimo, de verdad. Eso facilita muchísimo las cosas. Mike Pablo says that it's very exciting to have that experience. They are swamped, but they believe it is worth to go there, and he wants to thank you for everything you have done for them. Well, I'll get my thanks will come in seeing the looks on the kids' faces when they're competing and when they're
performing in front of the Disney Castle. Bueno, Mike Phillips le agradece mucho a Pablo por esa oportunidad y espera con ansias poder ver las caras de los muchachos cuando estén compitiendo y cuando estén presentándose al frente del castillo allí en Disney World. Okay. Ok, gracias. También espero que Mike nos acompañe en toda esta experiencia porque él ha sido un gran gestor para esto, para que esto sea realidad. Mike, he says thank you to you too, and he's looking forward to seeing you and to be with them during the long experience, the long tour. Excelente. Okay. We've had several more people come on, and I can understand that with all the delays we've had, some people may not get on this time, but please spread the word. I am going to send out the links to the recordings of this session and past sessions so people can get caught up. Bueno, Mike Phillips estaba haciendo tiempo mirando a ver si llegaban más compañeros. La idea es que ustedes pasen la bola y le cuenten a sus compañeros que Mike está de regreso y que va a grabar esta sesión para aquellos que no estén hoy y se puedan desatrasar. All right, so I'm going to go ahead and get into the session. Bueno, vamos entonces a iniciar con la sesión de hoy. Tonight, I want to talk about an important part of the judging process. Bueno, esta noche vamos a hablar entonces sobre el proceso de juzgamiento. Okay. Bueno. So this is from the session that was given to band directors at our last CSJA training session. Bueno, esto fue parte de una diapositiva que se le entregó a unos directores en una de las últimas sesiones de la Asociación de Jueces de los Estados Centrales. But I think it really helps us to understand why we're judging and how we judge because we explained it to the band directors. Y bueno, la idea es que ustedes comprendan qué es lo que se está juzgando, cómo se está juzgando, y es lo que se le explica también a los directores. Okay, and so what starts off when a band comes on the field, when you judge for a while, you quickly get an impression of that band. Mike, I didn't get it because your audio was interrupted. When a band takes the field and starts their show, experienced judges can quickly get an impression of the quality of the band. Una vez una agrupación pisa el suelo de la competencia o el campo de la competencia, un juez realmente preparado y capacitado tiene una primera impresión de cuán buena es la agrupación. Even before the band makes the first note, the way they come on the field tells me a lot about the band. Incluso antes de que la banda interprete la primera nota, el estilo, la forma como ingresan al campo, le dice muchísimo al jurado o al juez sobre la agrupación. Are they unorganized? Are they out of step? Do they just walk onto the field? Entonces, si son organizados, si van sobre la marcha o si simplemente están caminando hacia el campo. Or do they come onto the field very organized and they're in step and you can see the focused look in the faces of the members? Entonces, mirar si la marcha es consistente, si el foco que tienen con la mirada es el mismo. Now, we don't technically start judging until the first note happens. No obstante, técnicamente no se empieza a juzgar hasta que se interprete la primera nota. But we're judges. We can't help but
start forming opinions from the moment you start to come on the field. No obstante, pues somos jueces y como jueces debemos actuar como tal, es decir, empezar a tener impresiones de las agrupaciones desde que ingresan al campo. Once the band starts, within the first 60 seconds, I have an impression of the band. Bueno, una vez la agrupación empieza a interpretar los primeros 60 segundos, ya debo tener una primera impresión de la agrupación. And I'm immediately trying to decide which of the 5 boxes on the score sheets do I think the band belongs. Y hay que empezar a decidir cuál de las casillas o boxes de la planilla pertenece a la agrupación que se está presentando. Then throughout the performance, I'm constantly reassessing that impression. Y durante el resto de la presentación hay que estar reevaluando si esa primera impresión se mantiene. A band may come out and they are a high box 4 in the first third of their show. Entonces, por ejemplo, una banda puede llegar al campo y el primer tercio del show puede estar en una casilla número 4, por ejemplo. And then in the middle of the show, they drop down to a mid box 3. Y puede que a mitad del show ellos bajen a la mitad de, por ejemplo, la casilla número 3. And then by the end of the show, they're down to a low box 3. Y puede que al final bajen totalmente hasta el punto más inferior de la casilla 3, perdón. This usually happens early in the season where people haven't learned or finished learning or just learned the end of their show. Esto pasa muchísimo, sobre todo cuando apenas está empezando la temporada, cuando los integrantes no se saben aún muy bien el show y sobre todo la última parte. So after seeing the whole show, you have to average out all of your impressions to pick the box they're in, and then whether they're the low, middle, or high part of the box. Y hay que empezar, sin embargo, hay que empezar a tener todas esas impresiones y promediarlas. Y ustedes deben decidir en qué parte de la casilla estaría ubicada la agrupación, si la inferior, la promedio o la superior de dicha casilla. Yeah, I've had shows, I mean, I've been in shows where after the 30 seconds, I'm looking at the other judges and we just sort of mouth to ourselves, that's a mid box 3. We already got to know where they're at. Sí, entonces muchos de los jueces entonces tienen que empezar a discutir y mirar, bueno, esa agrupación está en el promedio de la casilla 3. Now, we do analysis and comparison then. We have our impression and then we're doing analysis and comparison. Y recuerden que cuando se tiene esa impresión se hace un análisis y una comparación. And the order of these things, impression, analysis, comparison, and the next things I'm going to talk about are questions you'll be asked when you do the orals to be certified as a judge. Y ese tipo de impresiones, la impresión, el análisis y la comparación son 3 conceptos claves que hacen parte del examen oral para poder certificarse como jueces. Then we make our commentary on the show, and we get into simultaneously ranking the band with the other performing groups we've seen. Y luego se hacen obviamente los comentarios sobre la agrupación y hay que empezar a rankear simultáneamente a todas las agrupaciones. So if the first band comes on and they are a low box 3. Entonces, cuando ingresa la primera agrupación, digamos que la ubicamos en una casilla 3 en la parte inferior.
and I give them a score of 68. Y les doy un puntaje de 68, por ejemplo. Did someone say they didn't understand? Hasta el momento, ¿entienden, profesores? You can look at the chat. Miremos en el chat si todos están comprendiendo estos conceptos. Yes. Por favor, todos escriben si están comprendiendo esos conceptos de impresión, Okay. primera impresión. So what I'm saying here is I just scored a band, a 70, the first band on. The next one comes on, and I go through the impression, and then at the same time I'm looking at the impression. Let's say that next band is in low box 3 too. Now go ahead. Entonces, esa primera impresión tiene que darme la base de si le di a esa primera agrupación una casilla 3, tengo que decidir si esa próxima agrupación que viene, si esa próxima agrupación también estaría en esa casilla o dónde estaría. So I'm mentally comparing already, analyzing and comparing that band to the previous band I just saw. And if they're in the same box, then they're in the low box 3, now better, or is this band a half point better, or is this band 2 points better? Entonces, recordemos que debemos tener en cuenta esos tres conceptos: y primera impresión, análisis y comparación con la primera banda, y tengo que empezar a decir, bueno, esta banda está media o media parte más superior a la anterior, o está muy arriba de la anterior, o está abajo de la anterior. Yeah, and so I've been in shows where 15 bands have been within 5 points of each other. Excuse me, Mike? I have been in competitions where 15 bands have been within 5 points of each other. Mike, por ejemplo, ha estado en competencias donde 15 bandas, por ejemplo, están 5 puntos de diferencia entre una y la otra. That's when reanalysis comes in to look at the sheet, look at the criteria, and really use that to determine who's better, you know, in terms of, it might be 2/10, but who's better, and really looking at the ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es cuando esos puntajes tan cortos hay que empezar a analizarlos y mirar cuál es el criterio, cuál es la planilla que estoy empleando, y empezar a dar el ranking de 1, 2, 3, 4, 5, 6 en adelante. And you as a judge actually have 2 competitions going on at once. Y ustedes como jueces es como si estuvieran juzgando 2 competencias al mismo tiempo. The first competition is in the what category? Recuerden, la primera competencia es en la categoría del qué. That's the composition, how difficult it is, the design, flow, all of those things depending on your caption. Entonces, todo dependiendo del componente que a ustedes les corresponde. Entonces, tienen que hablar en términos de composición, de diseño, del nivel de dificultad y todos estos componentes que les pertenece a su planilla. You score and rank that. Recuerden que hay que darle un puntaje a eso y darle un ranking a esto. And then you have another competition that is the how. Y recuerden que la segunda competencia sería el cómo.
So you're scoring and ranking each band with that subcaption of, that can be excellence, performance excellence, whatever your sheet says. Entonces recordemos que ese subcomponente del cómo es darle un ranking o un análisis a el nivel de excelencia con que se presenta la agrupación. So you could have a band that's second in the what and sixth in the how. Entonces puede que una banda la ubiquemos de segunda en el qué, pero la arranquemos de sexta en el cómo. Which that means they had a really complex, well-written show and they were really, really sloppy. Lo que significaría que es un show muy bien escrito, muy complejo, pero muy débil en su desempeño. So, I keep 3 tote sheets. Total. Entonces mantenemos 3 planillas del total. I have, and I can share it with all of you, for each of the subcaptions, if there's 100 points in my subcaption, I have a printout for the what that has all those points that I can write in the bands and their scores. Entonces recordemos que en todas estas planillas tenemos que analizar cuáles son los puntajes que por lo general son sobre 100 y tenemos que empezar a ver por subcomponentes, entonces cuál es el puntaje para el qué. That's for the what and the how. We have one for each of those. Recordemos que es para el qué y el cómo. Tenemos una para cada una. And then I have a 200-point one that is to put the final score I have, the actual score on, so I can show the band and how they rank. Y luego tenemos una casilla donde está el total de la agrupación, es donde ya se hace toda la sumatoria. But each judge has their own technique to do that, but that's how I do it. Cada juez tiene su propia forma, su propia técnica para hacer la sumatoria, pero esto es lo que hace Mike Phillips, analiza primero el qué y después el cómo. And we'll be providing you with sample forms. Mike, there is a question here. Yes. There's a question from Freddy. Freddy, profesor Freddy, ¿podría explicarme de qué se trata la pregunta? Si quiere, por ahora enciende el micrófono, hace la pregunta y yo le traduzco a Mike. Sí, correcto, Cristian. La pregunta es, ¿hasta dónde llegan los puntajes del qué? ¿Hasta dónde se pueden plantear los puntajes del qué? Es decir, ¿cuál es el puntaje máximo? Correcto. ¿Del qué? Ok. Ajá. Ok, profe. Mike, Freddy asked, what was the highest score in terms of the what and in terms of the how? Well, in the sheets, you all should have got the sheets. Ustedes en las planillas que tienen, ahí pueden observar cuáles son los puntajes máximos por subcomponentes, es decir, el qué y el cómo. So, for instance, let's look at, Bueno, vamos a ver un ejemplo que tiene Mike. Yeah, so if in your sheets you have 2 subcaptions, each one of those subcaptions is 100 points. Mike, excuse me. Each one of those subcaptions is 100 points. Entonces, recordemos que en cada subcomponente de sus planillas, es decir, el qué y el cómo, en cada uno tenemos un máximo de 100 puntos.
So here's something I use. You see at the top it says rep or content, repertoire or content is on the left side, and the right side is performance or excellence. Entonces, por ejemplo, esta es un archivo que usa Mike para mirar. Por ejemplo, está el puntaje hasta 100 y Mike compara el repertorio o contenido y en el otro lado, el lado derecho, tiene el desempeño de la agrupación. So the left is the what and the right is the how. Regardless of what your sheet is, change the names to match your sheets. Entonces, independientemente de cuál sea la planilla que ustedes tengan asignada, a la izquierda tienen el qué y a la derecha tienen el cómo. Now this is a 200-point sheet, so I've got out of 100 on the left and out of 100 on the right. And let me explain by what I mean by 200. 200 actually ends up meaning 20 points. Entonces, ustedes aquí realmente entonces tendrían 200 puntos. 100 puntos para el qué y 100 puntos para el cómo. Pero, ¿qué quiero decir con 200 puntos? Esos 200 puntos realmente se convierten en 20. ¿Por qué? So here, the what and the how are actually 10 points each, not 100. Entonces, el qué y el cómo es como si fueran 10 puntos cada uno. But judges like working out of 100. Sí, pero muchos jueces les gusta trabajar sobre 100. Then when the score is put together, you know, they put the decimal point in the correct place. ¿Y cuál es la idea de tener estos, hacerlo sobre 100? Para poder tener los puntos decimales correctamente cuando se termine la calificación. So I'm going to bring up another sheet here. Voy a mostrarles otra planilla. Mike, I couldn't hear you. This is a typical recap sheet. Bueno, esta es una planilla típica del efecto general. And I use this actually, you know, set up for a sheet that had 4 boxes instead of 5, but you know, you can make it for 5. Entonces, por ejemplo, en esta planilla solo tenemos 4 casillas en lugar de 5, pero obviamente se pueden adaptar. So this is general effect coordination or visual. Este es la coordinación del efecto general o lo visual. And you write the units from left to right across here. Se escriben las unidades de izquierda a derecha acá en la parte que señala Mike. And then here is repertoire, 100 points, and Entonces, their score in this box here. Entonces aquí tenemos repertorio del efecto, entonces las ponemos aquí en esas casillas. And here's performance or excellence or whatever your subcaption is. That's another 100 points. So you have both of those scores here, and you total them up. And so the score that you end up with is out of 200 points. Y luego tenemos el desempeño o el nivel de excelencia, como ustedes lo quieran llamarse, según su planilla. Y obviamente aquí tenemos el total de 200, que es sobre el puntaje sobre el cual se pondera el puntaje. So now, this sheet makes more sense. The rep and performance, you know, here's the left for that first subcaption. I enter the band, I give them the score, appropriate score, and I even over here which the boxes where the boxes. Entonces, la idea con esta planilla, con este formato, es que yo sí le dé un puntaje correcto a cada agrupación, dependiendo del qué y el cómo. Recuerden el repertorio, el contenido y el nivel de desempeño, nivel de excelencia. Now, I'm a graphic person, meaning I like to
my final scores, I like to see them in like a vertical format. You know, so I put them on my recap sheet that I just showed you, but I also put them on the band's name in it, because the band that rises at the top, I can see how they're vertical. Entonces, como Mike es una persona muy gráfica, él tiene este otro archivo en el que compara agrupación por agrupación basados en el qué y el cómo y en los puntajes que va asignando a medida que se presenta. And I go from 200 down to, 92. I mean, you rarely give a subcaption score below 50, So these are the tools that I use to end up putting the subcaption scores and the Entonces esta es una de las tantas herramientas que Mike Phillips utiliza para poder llegar a esta planilla y asignar los puntajes por subcomponente. Hopefully that made sense. Mike Phillips espera que todos entiendan y tenga sentido lo que acaba de explicar. ¿Todos comprendieron la idea? Yeah, so the point of this is the impression is very important that they give, because that's the genesis of my score. Entonces recordemos que la impresión es la génesis del puntaje que van a asignar. Eso es lo más importante. So the combination of the design, of the execution, their effects, statistically, collectively, all of that comes together. Entonces recordemos que la combinación de la profundidad del diseño, la ejecución, todo eso se debe convertir en un todo, o sea, en un solo concepto. And the brain is an amazing tool. Recordemos que el cerebro es una herramienta fenomenal para nosotros. It can do all that and help you sort through how a band compares in the two, the what and the hows, and ultimately the score. Entonces recordemos que es así entonces como analizamos la agrupación basados en el qué y en el cómo para dar el puntaje final. And the more experience you have and the more bands you see, the quicker you can go through impression, analysis, and reanalysis steps. Entonces recordemos, entre más agrupaciones califiquen, más experiencia obviamente van a adquirir en cuanto a la impresión, en cuanto a la comparación y en cuanto al análisis y el reanálisis de las agrupaciones. So as a judge, if you're a designer of the show, we don't have all the details that you as a band director, like Paolo and his band. He knows exactly what the design is supposed to be. He created it. He can see it all because he wrote it. Entonces recordemos, como jueces, a veces no vemos algunos conceptos que los directores sí ven, porque el director obviamente sabe cuál fue la intención de cada parte y comprende cuál es, digamos, el porqué de cada una de las secciones. Por ejemplo, en el caso de Pablo, él sabe por qué hizo lo que hizo. You can only react and have an impression on what is actually presented to you on the field. Mike, I'm not getting what you're saying. I'm making a huge effort to get what you say. As a judge, you can only react to what is being performed at that point in time, both visually and musically. Sí, pero como juez,
nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de entender qué es lo que se está interpretando musicalmente y visualmente. And so that is where conflict comes between a band and a judge. Entonces ahí es cuando llega, digamos, un conflicto entre la agrupación o la banda y el juez. The designer of the show is intimate on what it was supposed to do, whatever he thought it was supposed to be, but in reality, they perform it, it's not happening. Entonces, realmente el diseñador o el director es el que está íntimamente relacionado con lo que se está ejecutando y el que puede saber si se hizo realmente lo que se esperaba o la intención inicial. So in the critique, which we're going to talk about, luego en la crítica, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante, we have to explain to the designers that their baby hasn't grown up yet. Entonces, es en esa crítica cuando hay que explicarle al diseñador o al director, como por ejemplo Mike hace una analogía, que el bebé aún no ha crecido, aún no se ha desarrollado bien. You know, they're telling us in the critique, well, that's supposed to be the hot air balloon that takes Dorothy out of Oz. Entonces, ese es, por ejemplo, Mike, could you repeat that part? Are you Could familiar? you say that again? Are you familiar with the Wizard of Oz? Yes, yes. Yeah. So the designer in the critique will be telling us, can't you see that that's the balloon that takes Dorothy out of Oz? Entonces, Mike está haciendo una analogía con el Mago de Oz. Por ejemplo, si en la agrupación podemos ver un globo aerostático transportando a Dorotea, es un ejemplo que hace Mike Phillips. And what we saw was a jumbled mess blob, you know, that no one would have known that that's what it was. Y supongamos que como jueces solo vemos un desorden, una burbuja que no se desarrolla bien y que a final de cuentas no sabemos de qué se trataba. So the next time I see that band, I may remember that it's supposed to be the hot air balloon. Entonces la próxima vez que vea esa agrupación, pues ya yo podría saber, gracias a la crítica, de que él se refería era al globo aerostático. If it's still a jumbled mess, he's going to get the same score. Entonces, si sigue siendo un desorden completo, pues obviamente hay que asignarle el mismo puntaje que previamente había asignado. So when you're analyzing these bands, we're looking, a successful show design combines both musical and visual elements to generate. Entonces, como jueces tenemos que analizar el nivel de éxito en cómo se combinan los elementos musicales y visuales. So they can generate an intended and purposeful effect for the audience and the judges. De manera que yo puedo entender que la agrupación está haciendo un esfuerzo intencional y efectivo para los jueces. So getting credit for your content of your show is not just about performing it cleanly. Recordemos que darle crédito a lo que se presenta en la agrupación no es simplemente que se presente de manera limpia. It's about creating the impression that you want us, the judges, to have. Es simplemente crear la impresión, hay que generar la impresión que ustedes quieren que perciban los jueces. Yeah, so I mean, if the show doesn't work, it doesn't work. And I've seen good bands that had poorly designed shows that just didn't work. Mike? Yeah. Could you say it again?
Who's talking? Mike, No, somebody's talking. por favor verificamos si alguno tiene el micrófono encendido. Interior y salía así, la vida súper enojada y todo. Y después dice que no voy a llamarla. Ok, Mike. Okay. So it isn't necessarily the band that runs cleanly that gets the highest score. Mike, Tell everybody to mute. por favor, todos pueden silenciarse. Ahí, Wilfred Valero, Patricio Flores, José Barbosa, ¿se pueden silenciar, por favor? Freddy Meléndez. Recordemos, José Barbosa, Patricio Flores, Wilfred Valero, ¿se pueden silenciar? ¡Simón! Okay, Christian. Yes. I thought I muted everybody and now just unmuted you, but I'll try and go on. Okay. So the point is, you can have a clean band, but if your show doesn't make any sense, my impression is not going to be good. Entonces, podemos tener una agrupación muy buena con un show muy limpio, pero si no hay una buena impresión, obviamente no vamos a tener un buen resultado en términos del puntaje. So in comparing the bands, when we're putting the scores down and deciding whether this band's better than that band, we look at the subcaptions, and then we may have to reanalyze for a while if the bands are close, which one is better or not. Entonces, en todo ese proceso de la primera impresión, de la comparación, tengo que llegar a un punto donde debo hacer un reanálisis de la agrupación, comparándolas con cada una de las que se presentó. A mistake that many new judges make is they become overwhelmed with a very difficult show. Mike, could you say that again? I didn't catch the idea. A mistake that new judges make often is they become overwhelmed when a show is designed very complexly. Entonces, algo que pasa muy frecuentemente con los jueces nuevos o jueces novatos es que a veces se sienten abrumados con un show que fue diseñado de manera muy compleja. So a lot of times a show that has a lot of difficulty in it, just to put it in there, doesn't always communicate well. Entonces, a veces un show que está diseñado de una manera muy compleja realmente no comunica la intención inicial. Like a band may say, we're going to have all these really hard body moves the whole show. Entonces, por ejemplo, si tenemos movimientos corporales muy raros durante todo el show, and really, really difficult running and on, it's like really hard. Y, por ejemplo, desplazamientos muy rápidos todo el tiempo y muy difíciles. But your anchors in sorting it out are these two questions. Pero recordemos que hay que estar siempre anclados a esas dos preguntas. Is it effective?
¿Cuáles son las preguntas? La primera ¿es efectivo? And effective means, is it artistic? Does it make you think? Is it intellectual? Entonces, lo que quiere decir con efectivo es interesante, es artístico, es realmente crea la impresión que se espera. Is it emotion? Does it make you have an emotion? Crea una emoción en el juez. Does it surprise you? Le sorprende. So that question is it effective? Entonces, ese tipo de preguntas están relacionadas con la efectividad, si es efectivo realmente. And then it's what kind of an impression are you getting? Y luego la otra pregunta es ¿qué tipo de impresión estamos obteniendo? Yeah, and so that's how you stay grounded. Entonces, así es como jueces mantenemos los pies sobre la tierra. Well, I, as a judge, am most impressed by bands that successfully combine all of the elements of design and performance together. Entonces, Mike Phillips como juez lo que hace es que él le da crédito a aquellas agrupaciones que saben combinar muy bien cada uno de estos elementos. And a show that stimulates me emotionally, intellectually, and artistically. Entonces, él se siente muy, digamos, comprometido con este tipo de shows que lo estimulan de manera emocional, intelectual y artística. Now, next week, la próxima semana vamos a tener una sesión al respecto. Because I think I'm going to talk about show design and visual design. La próxima semana vamos a hablar del diseño del show y del diseño visual. I think every judge, no matter what you're judging, needs to understand how that process goes. Mike Phillips piensa que cada juez debe entender muy bien cómo debe hacerse todo ese proceso. Because you'll quickly learn to identify the bands that don't follow that process. Porque ustedes de esa manera pueden identificar rápidamente las agrupaciones que no siguen de manera juiciosa ese proceso. And it's important for you to understand that whether you're percussion, music, color guard, it doesn't matter. You need to understand the design process so you can understand how what you're seeing came to be. Entonces podemos analizar desde la percusión, la música, los vientos, el color guard. Hay que entender como jueces por qué lo que se dio, lo que se está viendo, sucede, desde cuál fue la génesis de todo esto. So if you're an instructor or a director, I think this will be a pretty valuable session for you next week. Entonces, para los que son acá directores, la próxima semana la sesión será muy valiosa para ustedes. Because if your show design or the band show design doesn't result in emotional, intellectual, or artistic impact, then you're not going to get a good score. Entonces, si la agrupación no tiene un impacto efectivo en términos emocionales, artísticos y de excelencia, entonces obviamente no van a tener un buen puntaje. All right. So that's sort of the judging process of impression, analysis, or impression, analysis, comparison, reanalysis, and then you put the score down. Entonces recordemos, ese es el resumen del proceso de juzgamiento. Impresión, análisis, comparación y reanálisis para poder asignar un puntaje. And once you program your brain to do that, it becomes automatic. Una vez ustedes tienen el cerebro programado para hacer esos 4 pasos,
entonces es algo que se vuelve ya muy automático. Our judges can judge anything. Por ejemplo, los jueces de la CSJ pueden juzgar cualquier agrupación. In our judging association, we've had judges who've judged beauty pageants, barbecue contests, cheerleading contests, you know, because the same judging method applies. Entonces, como este método aplica para diferentes campos, ellos tienen jueces que han juzgado hasta concursos de belleza, concursos de cocina y otro tipo de concursos porque, como ya se mencionó anteriormente, el mismo método aplica. Okay, so now, in this case, here's a sample of a sheet. This is a recap sheet. You've probably all seen these. Entonces, este es un ejemplo de planilla. Probablemente ya algunos de ustedes lo han visto. Este es un conglomerado. And so all the directors know their scores even before the scores are announced. Entonces, todos los directores saben sus propios puntajes. And often, while the scores are being announced, we're conducting something that's called a critique. Entonces, antes de que los puntajes sean anunciados, hay una sección que se llama la crítica. In a critique, each band gets 5 minutes to talk to the judges. En esta sección que se llama la crítica, cada agrupación tiene 5 minutos con los jueces. And typically, you'll have 4 tables. Normalmente hay 4 mesas. One for the music judges, and in fact, Una para la música, and music judges, and what else, Mike? there's 3 judges. There's general effect, ensemble, and individual judges. Entonces, y los otros jueces es efecto general, ensamble musical y los jueces del campo individuales. And then the same categories for visual. There's general effect, visual, ensemble, and individual at another table. Y en otra mesa, pues obviamente están todos los jueces con los mismos subcomponentes para lo visual. And then often there's a separate percussion judge and a separate color guard judge, and they'll sit at their own tables. Y en algunas competencias, pues están los jueces exclusivamente para percusión y exclusivamente para el color guard. Ellos están en mesas diferentes. Each band gets 5 minutes at the tables. Cada agrupación tiene, como les mencionaba Mike Phillips anteriormente, 5 minutos en estas mesas. And it's very popular in the United States, and we've been introducing it to Latin America, the concept of the critique. Es algo que es muy popular en Estados Unidos y este concepto se está introduciendo ya en algunos países de América Latina. I think we've done it in Colombia, we just did it in Guatemala, and we just did it in Costa Rica, and all the directors really want to have it become a tradition. Entonces, se hizo un par de veces en Colombia, se ha hecho en Guatemala, en Costa Rica, donde a los directores se les da la impresión que tuvieron los jueces. Yeah, it's a two-way discussion between the director or the staff and us. The judges start off by explaining what we saw and why we scored the way we did. Y entonces es una discusión bipartita entre el director y el juez, donde se dice, bueno, ¿cuál fue el puntaje que se asignó y por qué se le asignó? ¿Qué fue lo que vio el juez para asignar ese puntaje? We don't see it much anymore, but sometimes you get a director who can't deal with the truth.
Ya en Estados Unidos no pasa mucho, pero puede sucederle a ustedes donde haya un director que no le guste enfrentar la realidad o la verdad. And so shouting at us or calling us names or whatever is not allowed. Excuse me, Mike. So a director calling us names or shouting at us is not allowed. Entonces, en ese tipo de críticas, el director que empiece a gritar o que empiece a vociferar, pues no se le permitirá estar en esa sección. But what good directors and staff do is they take the feedback and they prioritize it, and then present it to their students, you know, so they can grow. A lot of them will let the students listen to the tapes too. Y lo que hacen los buenos directores es que priorizan esa retroalimentación y se le muestra a los integrantes, incluso con las grabaciones, se les muestra a los integrantes cuál fue la percepción del jurado. Okay, and this is probably should have been a slide earlier when I was talking about shows that are overwritten. Entonces, esta es una diapositiva que quizás ya ustedes conocen y es sobre aquellas agrupaciones que tienen un show sobrescrito. If you write a show that is so difficult for your students to perform, entonces, si ustedes escriben un show que es muy difícil, muy complejo y que ni siquiera los integrantes son capaces de presentar, it's usually difficult for your students to really get into the show and be able to learn it to where they can relax and perform. Entonces, recordemos que sería entonces muy difícil para los integrantes poder involucrarse con el show y poder hacer cada una de sus partes apropiadamente. Those shows can be frustrating for students and staff. Y recuerden, ese tipo de shows son frustrantes tanto para el equipo de trabajo como para los integrantes. So we may be telling the staff, suggesting that they back off their show, make it a little less difficult, and work to be clean. Entonces, lo que hace el equipo de jurados en la crítica es decirle al equipo de trabajo que hay que reescribir, hay que replantear el show de manera que los integrantes se sientan más cómodos. So this is for both the judges and the people attending the critique. It's keep things in perspective. We're trying to help. Our job is to try and help the bands, and then the perspective of the directors is to not take it personal and realize that we're trying to help them. Y ya en la fase final de esa crítica es hacerle entender qué es lo que hay detrás de la crítica a los directores, de manera que no se sientan ofendidos y que tengan una perspectiva que puedan llevar a la práctica. There is a chief judge at each show. Entonces siempre hay como un presidente de jurados o un jurado jefe en cada show. And if there is a conflict, the chief judge will step in and stop it. Entonces lo que hace ese juez es, si hay un conflicto o alguna dificultad, él es el que está, digamos, facultado para intervenir. That's very rare. I haven't seen it in 2 years. Excuse me, Mike? Those kinds of confrontations are very rare. I haven't seen it in 2 years. Ese tipo de confrontaciones, pues hace muchos años Mike no las ve, hace aproximadamente 3 años que no ve este tipo de confrontaciones. Now I'm going to move to tape comments.
Listo. Pasemos ahora entonces a otra parte del contenido, que es sobre los comentarios de las grabaciones. Yeah, try to make it 50% good, 50% bad. You know, I mean, don't just be all bad. Entonces, lo primero es, hay que mantenerlo 50-50, es decir, 50% bueno y 50% mal, sobre lo malo, lo que se debe mejorar. No matter how bad a group is, you can say something positive. No importa cuán mala sea una agrupación, siempre hay que tratar de decir algo o rescatar algo. Oh, geez, everybody missed that step off, but I like the color of your uniform. Entonces, por ejemplo, dice Mike Phillips un comentario, oh, Dios mío, todos iniciaron con el pie diferente, pero bueno, me gusta el color del uniforme. Es un chiste que hace Mike. You have to be careful when you're making your comments on the tape that, you know, that they're based on your impression of what box they're in. Recordemos que los comentarios siempre deben ir vinculados con esa impresión que ustedes tienen y la ubicación de la casilla o box en la que tienen a la agrupación. The comments need to be consistent with the criteria in the box on your judging sheet. Recordemos que los comentarios deben ser consistentes, primero con los criterios y segundo con las casillas en las que están ubicando la agrupación. Because if you're making comments that are box 5 and you give them a box 2 score, you know, they got a complaint. Entonces, si ustedes hacen comentarios que pertenecen a una casilla 5 y están dando un puntaje de una casilla 2, pues obviamente los directores se van a quejar. And really on your tape, try to be specific on what happened, who did it, where was it on the field, and then your general impressions and why you think something is good and bad, and then how can they improve. Entonces, recordemos, un buen comentario debe contener lo siguiente. ¿Qué pasó? ¿Quién cometió el error? ¿En qué parte del campo sucedió? ¿Cuáles son los aspectos a mejorar? ¿Y cuáles son las sugerencias que usted tiene para poder mejorar en estos aspectos? Yeah, here's a sample. I like the work that the solo color guard person is doing. Entonces me gusta mucho el trabajo del solista del color guard. On side 2 on the 40-yard line. En el lado 2 a partir de la yarda 40. But I can't see it because she's standing behind the bass drums. Pero no puedo verlo muy bien porque está detrás de los bombos. Have her move in front of the bass drums and you'll get much more effect. Entonces, para que la agrupación tenga más efecto, sugiero que pasen el solista adelante de los bombos. And so you know what I mean by side 2. When you're sitting in the stands and you're looking down on the field, side 1 is to the left of the 50 and side 2 is to the right of the 50. Entonces, recordemos que cuando hablamos del lado 1, lado 2, el lado 1 es el lado izquierdo partiendo de la yarda 50 y el lado 2 es el lado derecho partiendo de la yarda 50. Instead of 50, I guess I should say center of the field. Y si estamos en el centro del campo, obviamente simplemente decimos, si decimos yarda 50 es el centro del campo, obviamente. I would like to see shows in Latin America start to use competition suite. Entonces, a mí me gustaría empezar a ver competencias en la América Latina con este tipo de comentarios. Guatemala, the Guatemala show is going to try it next year. I think Costa Rica is. And it just comes down to, is there reliable internet at the show site? Mike, I didn't get it. Sorry.
I couldn't hear you well. Guatemala and Costa Rica are planning on using Competition Suite next year. Entonces, Guatemala y Costa Rica están adaptando un sistema muy efectivo que para el próximo año puede que esté mucho mejor planteado. Mike, there is a director who didn't understand very well the concept of side 1 and side 2, so I'm going to explain it to him, okay? Yeah, I said the 50. You don't have football fields like we do. It's Yes. the center of the field. Yes, okay. Profesor Edgar, a lo que se refiere con las yardas, profesor Edgar, ¿puede escuchar? Profesor Edgar, ¿me confirma si puede escuchar para lograr explicarle lo de las yardas? Listo, profesor Edgar. A lo que se refiere Mike Phillips con el lado 1 y el lado 2 es que el lado 1 es el lado izquierdo del campo partiendo de la yarda 50, en el caso pues de Estados Unidos. Y el lado 2 es el lado derecho partiendo de la yarda 50. Y ya la yarda 50 siempre se referirá a la mitad del campo. ¿Está claro, profesor? Okay, we will actually use Competition Suite as training judges. Entonces, lo que se está implementando en Costa Rica y Guatemala es lo que se llama suite de la competencia, que es algo que se implementa con muy buenos jueces, con jueces muy entrenados. Yeah, I'll set up a make-believe competition, and then we'll set up the captions, and then we'll all have to pick a caption, and then you will look at two bands, and you will enter the scores in Competition Suite and make a recording. Entonces, lo que se hace con este equipo es que se tendrá que hacer una grabación, obviamente, de todos los comentarios. Se hace un envío de los puntajes de manera simultánea. The only problem is we'll have 15 general effect judges and 15 music analysis judges, and so the recap will be unreadable. Y en este tipo digamos, de competencia, lo que se tiene son 15 jueces para el efecto general, 15 jueces para otro componente, y pues es difícil de generar. So that'll be coming up. And so that way I'll be able to sample some of you, or have other judges sample your tapes to see how you're doing. Y lo que se hace con este tipo de comentarios es que otros jueces les ayudan a ustedes a saber cómo mejorar en los comentarios, en el trabajo que están haciendo. But the challenge we have, though, is all the judges I know speak English. So I'm trying to figure out how we can get people who can read these or listen to them in Spanish. So that's a challenge. That's why we got to get you guys trained. So in the future, you'll be the ones listening to the tapes. Entonces, obviamente, pues el reto que se tiene para la parte de esa suite de competencia es que es difícil tener quien haga la retroalimentación, porque hasta el momento, pues apenas ustedes están entrenando y todos los jueces que Mike conoce hablan es inglés, pero está mirando cómo se va a hacer ese tipo de retroalimentación, y la idea es que en el futuro ustedes sean los que hagan este tipo de entrenamiento. Okay, we have 3 more slides and we're done. Bueno, faltan 3 diapositivas y terminamos por el día de hoy. We have, I already talked about next week. I'm going to be talking about the design process, the visual design process. That's show design, visual design. Entonces, recordemos, la próxima semana hablaremos del diseño per se, el diseño como tal, el diseño visual,
Y recordemos que esto aplica para todos ustedes. Yeah. And this week, Y para esta semana, I want you to look at 4 videos necesito que todos miren 4 videos. This is an exciting competition that is in progress right now. Entonces, es una competencia muy, digamos, emocionante, que de hecho está en progreso en este momento. 41 visual designers were combined into 4 separate teams. Entonces, 41 diseñadores visuales se combinaron en 4 equipos. All 4 teams were handed the same music recording. Todos los 4 equipos recibieron la misma grabación musical. And so they designed a show, or the visual drill, each of those teams, and these videos are of those shows. Y entonces ellos diseñan su propio drill, su propio programa visual, y luego muestran el producto final. So it's interesting to see how these 4 teams approach the same music. Y es algo muy interesante porque es ver cómo 4 equipos diferentes se enfocan en la misma música de manera diferente. So what I want you to do is to watch these 4 videos and determine which ones that you think are best, 1, 2, 3, and 4. Entonces necesito que ustedes miren los 4 videos y determinen simplemente el ranking, cuál está de primero, segundo, tercero y cuarto. And why you feel that way. Y por qué consideran que debe ocupar ese lugar. Do not send me your rankings. No tienen que enviarle el ranking a Mike antes de la sesión. Because after next week's session, when we go through the visual design process, I'm going to ask you to look at the videos again now that hopefully you're older and wiser. Entonces, la idea es que, ¿por qué no van a enviar el ranking todavía? Porque dentro de 15 días, cuando ya hayan visto el proceso de diseño y todo el programa visual, cómo se debe ejecutar, ustedes ya tienen más madurez y más sabiduría para saber cuál es el puntaje que se debe asignar. Yeah, these drills are interesting because the teams could pick the size of the band. Y este tipo de ejercicio es muy bueno porque el equipo puede elegir cuál es el tamaño de la agrupación, cuántos integrantes. This competition was come up with by Key Poland, who's a friend of mine, and he's really accomplished with all the groups he's worked with, drum corps and... Bueno, entonces estos videos que ustedes van a observar fueron, pues me los compartió mi compañero Key Poland, es el que hace todo este proceso, es un gran amigo y está muy comprometido con las bandas de marcha y las drum corps. And Pieware, the Pi Graphics company creates Pieware. That's what these drills you're going to look at were created in. Y Pieware hizo parte pues de este programa, de esta competencia, quien patrocinó para la parte del diseño. Ustedes van a ver unos videos diseñados con este programa. So you're seeing the drill animation created by Pieware. Entonces la animación del drill que van a ver es creada con Pieware. So I think this is a really cool exercise for you. It was a cool exercise for me to look at these drills and try and figure out what these teams were thinking. Entonces es un ejercicio muy entretenedor, muy divertido,
porque de hecho para Mike Phillips fue muy interesante, porque ustedes pueden ver cuál es la manera de pensar de esos 4 equipos. So they will be announcing the winners, and then Ellos, I'll come back to you, and I'll tell you who won first, second, third, and fourth, so you can compare it to what you thought. entonces ellos por estos días van a anunciar los ganadores. Entonces, la idea es que ustedes comparen con las impresiones que ustedes tuvieron, los puntajes que realmente obtuvieron. All right, so I am done. Bueno, ya Mike terminó por el día de hoy. And I appreciate your time, and I'm looking forward to continuing the sessions. And I'm going to stop the recording now. Let's see, where's stop? Bueno, Mike Phillips valora mucho su tiempo, espera que